Bienvenidos al podcast de Comunidad Cristiana Bíblica Guayaquil, donde escucharás el sermón de la semana. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, te invitamos a seguirnos en nuestras redes como Alianza CCBG. Oramos al Señor para que el mensaje de hoy hable directamente a tu corazón y traiga luz a tu vida. Muy bien, entonces vamos a estar en 2 de Samuel capítulo número 5 y la palabra de Dios dice así, verso 1. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacaba a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses. Y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Verso 6. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra todos los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir que David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Verso 8. Y dijo David aquel día, todo el que hiere a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y a los ciegos aborrecidos del alma de David. Y por eso se dijo, ciego ni cojo no entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre ciudad de David. Edificó alrededor desde Milo hacia adentro y David iba adelantando y engrandeciéndose. Y Jehová, Dios de los ejércitos, que dice la Escritura, estaba con él. También Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David y madera de cedro y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén. Después que vino de Hebrón le nacieron más hijos e hijas. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibar, Elisúa, Nefec, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. Por favor, no le pongan ningún nombre de estos. Salomón suena bonito, pero... Verso 17. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces consultó David a Jehová diciendo, ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? Y Jehová le responde a David y le dice, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Perasim y allí los venció ¿quién? David. Y dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim, y dejaron allí sus ídolos y David y sus hombres los quemaron. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim. Y consultando David a Jehová, él le respondió, no subas, sino que rodéalos y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado.
e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. ¿Saben que ha sido uno de los capítulos más bonitos que me ha tocado leer de toda esta serie de Samuel? Porque vemos aquí un cambio en la vida del pueblo de Israel. Ya no estaban sin unidad. Habíamos visto que David estaba reinando en Judá, pero no estaba reinando a todo Israel. Ahora Israel está unido, un solo cuerpo, un solo país, una sola nación. Y este era ahora el rey que no solamente trajo esta unidad a la nación, sino que se dieron cuenta que salen en contra de sus enemigos. ¿Y qué pasó? Vencieron. Es como cuando uno va al estadio y ve a su equipo renovado y lo ve siempre en victoria. Porque cuando no hay tal vez la cabeza que tiene que ser la cabeza, simplemente no hay victoria. Hoy, tal vez en el contexto de nosotros, yo veo muchos emelexistas contentos. Ese equipo estaba sin presidente, por ejemplo. Entonces no podían ganar nada. Ahora que tienen presidente, ojalá que sea el verdadero, y puedan encontrar victoria. Ahora Israel ya tiene a su rey. Ya no están partidos en dos, ahora son un solo pueblo. Pero, perdón, pasa algo interesante. Lo interesante aquí es que el texto nos enseña en la primera parte que por primera vez los israelitas reconocieron quién es David. Y hay que ver algo porque hay que comprender un poquito el contexto de la historia, porque para la audiencia que recibe esto, esta historia ya es pasado. Se dieron cuenta en los versículos del 4 al 5 que empiezan a decir cuántos años reinó David en Judá, cuántos años reinó David en Israel. Entonces lo que quiere decir es que esto no es que está pasando en el momento, sino que pasa años después. Y está escribiéndose justamente a una generación que tiene que aprender a reconocer aquel rey que Dios ha estado preparando para que gobierne en ellos, por ellos, y los saque a la victoria. Entonces esta generación tiene que comprender cómo reconocer a este rey y hacerlo parte de su vida, dejar que reine. De hecho, como un dato histórico, si lo habíamos visto en el capítulo número 2, Saúl ya había muerto y ahora sí todo el mundo tal vez estábamos expectantes diciendo, ahora sí entonces va David a reinar. Y eso no fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Sino que Israel escogió al hijo de Saúl para que reine sobre ellos. Vengan rápidamente a 2 de Samuel, capítulo 2, del versículo 8 al 10. Vamos a estar en 1 de Samuel, así que vamos a usar nuestras Biblias. 2 de Samuel, capítulo 2, versículo del 8 al 10. Miren lo que dice la palabra de Dios. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Is-Boset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Jesurí, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. De 40 años era Is-Boset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel y reinó 2 años. Y solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Entonces Israel ya había tenido estas dificultades de escoger bien el rey o no. De hecho, nosotros pensamos que esto pasa muchos años atrás. Pero yo no sé si usted recuerde que en Ecuador, en los 90, gozábamos esto de un presidente cada 6 meses. Y ahora que estaba viendo la historia del Perú, se han dado cuenta que en 10 años, mejor dicho, en 9 años han tenido 10 presidentes. O bueno, por ahí vamos. La cosa es que son muchos. Porque no han sabido escoger, no han sabido reconocer un buen gobernante. Alguien que sí ame a la patria, que se entregue por completo. Entonces ahora ya vemos que el testimonio de Israel nos muestra que se habían equivocado, que habían tenido un error de no reconocer quién era ese rey que Dios había preparado para ellos. Queridos amigos, y aquí viene algo interesante. Usted y yo, ya lo vamos a extender luego, pasa algo muy similar. Nosotros no podemos reconocer a Jesús como nuestro Señor sin antes pasar por nuestros errores. ¿Sabían eso?
No, pero ya le voy a decir por qué. Pero veamos un poquito esta primera parte. El testimonio de los antiguos, de los ancianos de Israel, enseña históricamente al pueblo cómo tienen que reconocerlo. Y ahora sí, yo quisiera que juntos veamos 3 puntos que los ancianos de Israel se dieron cuenta sobre David. Venga conmigo a los 2 primeros versículos, capítulo 5. El verso 1 y 2 dice así: vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y qué más, y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, otra cosa, eras tú quien sacaba a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Ahí van 2. Primero, hueso tuyo y carne tuya. Ahora que él era quien lo sacaba a la guerra y traía victoria. Y el siguiente versículo dice: además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. 3 cosas interesantes que los ancianos de Israel se dieron cuenta. El testimonio de ellos va a afectar a las generaciones siguientes. Lo primero que se dieron cuenta es eso de hueso tuyo y carne tuya. ¿Qué significaba eso? Significaba que se identifica plenamente con los israelitas, porque él, lógicamente, era un israelita. Pero es que había pasado algo en la vida de David, no sé si ustedes se acuerden, que él se fue a vivir con los filisteos. A mí me gustó mucho una analogía que usó Francisco para enseñarnos sobre Messi jugando, por ejemplo, en el equipo de Portugal. No tendría sentido mirarlo al capitán de Argentina jugar en otro equipo. De la misma forma, no tenía sentido verlo a David en el equipo contrario, que era el equipo de los filisteos. Pero eso ya había pasado. Ellos, cuando le dicen a David: somos hueso tuyo, carne tuya, te están diciendo: somos uno solo. Es la misma identidad que tenemos tú y yo. De hecho, había una regla del Señor que tenía que ser un mismo israelita el que tenía que gobernarlos. Usted lo puede revisar esto en Deuteronomio 17. Entonces, lo primero que enseña el testimonio de los ancianos es que tienen que tener esta misma identidad, tienen que identificarse plenamente con el pueblo. Pero no solamente esto, sino que ellos se dieron cuenta que era el mismo, pero lo otro que se dieron cuenta es que David era quien traía las victorias. ¿Quién se acuerda de la primera victoria de David sin ser rey? ¿Cuál era? Goliat. Todos nosotros hemos visto desde la primera victoria, hemos visto todas las guerras que ha tenido David y cómo Dios le ha otorgado esta victoria. Entonces David se muestra como el idóneo para poder derrotar a estos enemigos imposibles de Israel. Pero no solamente que se tenía que identificar con el pueblo, que tenía que mostrarse que él entregaba las victorias, sino que tenía que tener una designación divina. Ellos mismos le dijeron: Dios te ha dicho a ti que tú vas a apacentar ¿a quién? A mi pueblo, vas a apacentar a Israel. Dios mismo había señalado a David ya tiempo atrás que él iba a ser el rey de Israel. ¿Cuántos recuerdan el capítulo número 16 de Primera de Samuel? Como nadie lo recuerda, vamos a ir a Primera de Samuel, capítulo número 16, versículos del 11 al 13. No de memoria, pero. Primera de Samuel, capítulo 16, verso del 11 al 13. Miren lo que dice la palabra de Dios. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, el que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues él y lo hizo entrar, y era como rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos.
Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Dios había dicho ya muchos años atrás que quién iba a ser el rey de Israel. David. Entonces ya tenía esta designación divina. David era el que traía las victorias y David se identificaba plenamente con el pueblo. Entonces esto es lo que nos muestra el testimonio de los antiguos para que no se equivoquen en escoger el rey que Dios ha preparado para la nación de Israel. Primero se equivocaron. Yo les decía, normalmente antes de reconocer, en nuestro caso, a Jesús como Salvador, todos nos hemos equivocado. Eso le pasó a ellos. Pero luego ellos reconocieron estas tres cosas. Que David se identificaba con ellos, que era quien le daba la victoria y que Dios había señalado a David como rey. Queridos amigos, es tan fácil a veces criticar al pueblo de Israel, pero es exactamente lo que nos pasa a nosotros. No podemos reconocer a Jesús como nuestro rey, con el que gobierna nuestra vida, sin pasar primero por el error, equivocándonos. Yo no sé si usted ha escuchado alguna vez esta frase, se las voy a leer. Se hizo hermanito porque tocó fondo. ¿La ha escuchado? Se hizo hermanito después de que tanto se ha equivocado. Se ha hecho hermanito después de que hizo tanto daño. Ahí buscó a Dios después de haber hecho todo. Queridos amigos, tiene lógica. ¿Por qué digo que tiene lógica? Porque el hombre va a tocar fondo, el hombre va a lastimar, el hombre se va a equivocar porque ha escogido un rey equivocado sobre su vida. El hombre va a ser y actuar de esa manera porque el que está reinando en él no es Jesús, sino que hay reyes que nosotros los seres humanos escogemos. El hombre escoge, por ejemplo, que reinen los deseos. Todo lo que mi cuerpo me diga, lo voy a obedecer. Esos son mis deseos, lo quiero hacer. ¿Has escuchado la frase, haz lo que tu corazón te diga? El hombre escoge que la avaricia reine sobre sí. Se dedica entonces solamente a la acumulación de riquezas. El hombre escoge el pecado que reine sobre sí. El hombre escoge que la mentira reine sobre sí. Pero tarde o temprano, querido amigo, vemos la desgracia de escoger el rey equivocado en nuestras vidas. No es sino después de reconocer nuestro error que nos hemos equivocado en escoger el rey adecuado para nosotros que podemos reconocer al verdadero rey. Un rey que, según el testimonio de los ancianos de Israel, tiene que identificarse con nosotros, sentir nuestras mismas luchas. Uno que veamos que tiene victorias divinas y a uno que Dios haya señalado como el verdadero rey. Queridos amigos, el testimonio de los antiguos nos va a enseñar a reconocer quién es ese verdadero rey por estas tres cosas que les dije. Pero hay que tener algo en claro. Vamos a pasar por el error de equivocarnos, de haber escogido el rey equivocado, reinando sobre nosotros. Pero hay más. ¿Quién quisiera aprender cómo podemos reconocer a aquel rey que debe gobernar sobre nosotros? Nadie. Solo Gilbert. Gilbert y yo vamos a estar aquí. La segunda parte que yo quisiera que observemos para que aprendamos a reconocer quién debe gobernar sobre nosotros es esa confirmación divina que tenía que tener el rey. Si nosotros brevemente observamos capítulo 5, desde el versículo 6 en adelante hasta el 12, no lo vamos a leer. Pero vamos a ver aquí algo espectacular. Vamos a ver dos peleas. Vamos a ver dos guerras. Una contra los jebuseos y otra contra los filisteos. Un poco de feos ahí. Entonces, pero Dios a través de estas dos guerras hace una confirmación divina sobre el rey David. Si se dan cuenta, una vez que él es ungido como rey para Israel, sale y tiene victoria. Y esto es espectacular. Porque lo primero,
yo quisiera hablar sobre la primera guerra, sobre la guerra sobre los jebuseos. Es interesante porque ellos tienen que ir a conquistar Jerusalén. Ahora, Jerusalén tiene una peculiaridad. Se la ve como una ciudad fácil de defenderla, porque por su naturaleza es difícil que el enemigo ingrese. Ustedes vieron tal vez la actitud de los jebuseos cuando dijeron, David va a venir acá. La arrogancia, la confianza que tenían ellos, que dijeron, aún los ciegos y los cojos te sacarán de aquí. Tú aquí no vas a poder entrar. Esta ciudad se piensa que era de alguna forma tan fácil de defenderla por su naturaleza, que la única forma y medio complicado, casi imposible, era entrar por los canales de la ciudad, donde vendía el agua. Entonces, cuando observamos todo eso, vamos a ver lo difícil que es, porque Jerusalén era una ciudad segura, una ciudad que los jebuseos decían, esta ciudad es impenetrable y por eso se burlan. Pero queridos amigos, el rey que Dios prepara, el rey que Dios ha preparado para que gobierne sobre Israel, no hay guerra imposible. Por eso vamos a ver la victoria de David sobre ellos y la forma increíble en la que es. Por eso es que David coge y le dice, entren por los canales y si ven ciego y si ven cojo, lo matan. Para que se den cuenta que no hay nada imposible cuando Dios establece al rey que Dios había preparado. Pero fue tan imponente, tan impactante esta victoria que aún la ciudad toma otro nombre y le ponen la ciudad de David, para que quede la memoria de que no hay guerra imposible para el rey que Dios había preparado para su pueblo. Ahora, no solamente que sobre ellos, sobre David había esta confirmación divina en estas dos guerras. La primera es que él era victorioso sobre los enemigos imposibles de Israel, en este caso poder entrar a Jerusalén. Y lo segundo, vemos algo interesante. Un rey externo, rey de Tiro, él coge y le rinde pleitesía. Envía todo el material, los arquitectos, los albañiles, la madera, absolutamente todo, para que le construyan el palacio, la casa de David. ¿Qué significa esto en lo cultural? Significa que internacionalmente David estaba siendo reconocido por otros que él era el rey que tenía que gobernar esta nación. Para poder nosotros reconocer al rey que Dios ha preparado, no solamente que tenemos el testimonio de los antiguos, sino que vamos a ver esta confirmación divina sobre el rey David. Pero ahora, hablemos de nosotros. ¿Cómo estas dos victorias que vemos en el Antiguo Testamento y que lo vemos en la vida de David, venciendo una guerra imposible de ganar y siendo reconocido por los de afuera, qué tiene que ver eso con nosotros en escoger quién gobierna sobre nosotros? Quisiera que lo veamos de la misma forma. Tenemos que mirar a quien Dios ha confirmado como aquel rey de las victorias imposibles y aquel rey que aún los de afuera reconocen que Él es rey. ¿De quién piensan ustedes que estoy hablando? Sino de Jesús. Cuando yo pienso en Jesús y miro esta similitud que tiene David, o David nos presenta esa similitud con Jesús, miro las victorias imposibles para nosotros, pero no para Él como nuestro rey. Porque la historia bíblica nos empieza a mostrar progresivamente a Jesús teniendo victoria sobre los enemigos imposibles del hombre. ¿Qué pasó en el huerto del Edén si no ingresa el pecado? El pecado ingresa la muerte y ingresa el enemigo más fuerte del hombre. La destitución de la misma gloria de Dios. Somos ahora esclavos del pecado, esclavos del deseo. Queridos amigos, imposible de vencerlo por nuestra fuerza. Pero vamos a Jesús cuando Él ingresa y vemos en los evangelios. Hay algo que el Señor dice que va a empezar a pasar con nosotros y es el deterioro de nuestros cuerpos, la enfermedad.
Todos los que vamos a estar aquí, un día vamos a enfermar, un día vamos a morir. Ese es un enemigo imposible de vencer. ¿Para quién? Para nosotros. Pero no un enemigo imposible para Jesús. Cuando nosotros vemos los evangelios, vemos a Jesús sanando. Si no, ¿quién recuerda el ciego de nacimiento? ¿Se acuerdan del ciego del nacimiento o el hombre del entasque de Betesda? Años ahí paralizados, no tenía quien lo mueve para que toque el estanque. La simple presencia de Jesús, la palabra de Jesús, al decir que sea sano. ¿Cuántos recuerdan el hombre que fue bajado por un techo y era paralítico? Y simplemente Jesús le dijo, toma tu lecho, levántate y anda, vete. ¿Se acuerdan el interrogatorio al ciego de nacimiento? Nadie lo pudo sanar, nadie pudo quitarle la ceguera. Hasta que vino ¿quién? Jesús. Y la historia bíblica nos va a empezar a mostrar a este rey que Dios ha preparado, que ha vencido a los enemigos imposibles del hombre. Y no solamente hablo del cuerpo, sino de lo espiritual. ¿Cuántos hombres y mujeres tienen esta dificultad de que un demonio está en ellos? La historia bíblica nos va a mostrar un hombre. Se le llamaba el endemoniado de Gadareno. Una legión de demonios en él. Todas estas potestades estaban gobernándolo, gobernando su mente, su voluntad, lo tenían como un loco, alejado de todas las personas. Porque viene el deterioro espiritual, ese enemigo imposible de vencer. Pero ¿qué hace Cristo cuando está ahí? Aún los demonios le tenían que pedir permiso. Jesús simplemente le dijo, déjenlo, salgan de él. Y empezamos a ver esas victorias imposibles ahora sobre este rey de victorias imposibles ganadas. Y podemos nosotros empezar a reconocer quién realmente debe ser el rey que gobierne nuestra vida. Pero no solamente que el hombre sufre el deterioro en su cuerpo, el deterioro espiritual, que son esos enemigos imposibles para nosotros, sino el deterioro moral. ¿Por qué piensan ustedes que hay tanta infidelidad? ¿Por qué piensan ustedes que hay tanta promiscuidad en nuestra sociedad? Porque eso es lo que está gobernando nuestra sociedad. Ayer veía un reportaje, un jovencito, no alcanzar ni los 22 años, y su TikTok son puros videitos de fajos de dinero, diciendo, te enseño a lavar plata. Y alrededor de él habían jóvenes, jovencitas, celebrándole, porque su papá le enseñó a hacer eso. Su papá ahora está en la cárcel, ahora él se dedica a hacer este tipo de cosas. Y uno se queda en la mente, ¿cómo una red social puede servir para algo como esto? Estamos hablando de dinero, de que va alguien a una tienda, lo vacuna y le dice, si tú no me das este dinero, es tan fácil sacar un revólver, dispararle y darle muerte. En esta misma red social empezaban a sacar como estos, no sé ni cómo llamarlos, presentaban las fotos, es decir, mira cómo maté a este, mira cómo lo dejé. El deterioro moral sobre nosotros es tan grande, pero, queridos amigos, ante la presencia de Jesús, hay que aprender a reconocer quién debe gobernar sobre nuestra vida. Nosotros observamos que ese deterioro moral simplemente se dispersa y la persona sí es transformada. Y Juan capítulo 4 nos muestra una mujer con 5 hombres en su pasado. Pero ante la presencia de Jesús, ante el encuentro con Jesús, el verdadero rey, se arrepiente de su pecado y se vuelve una de las mujeres que empieza a predicar y evangelizar a su pueblo de manera imparable. Queridos amigos, vemos a Jesús como aquel rey victorioso sobre los enemigos imposibles en nosotros, que hablar del deterioro eterno, la muerte, la separación con Dios eterna. Pero vemos a Cristo resucitando. Y qué increíble el pasaje cuando vemos que resucita a Lázaro. Pero más increíble y más impactante debe ser sobre nuestra vida cuando Él mismo resucita, obteniendo así victoria sobre la muerte. Ese agüita. Cascadita, no hay problema. Queridos amigos,
A veces nos volvemos medios teológicos en todo esto, pero a veces es necesario mirar a Jesús de esta forma. Porque usted y yo debemos de reconocer que hay enemigos imposibles sobre nosotros y que no los podemos vencer solos. Yo a los 22 años tenía muchos enemigos. Aún los tengo, pero Dios ahora reina sobre mí y empieza a cambiar mi realidad. Pero la promiscuidad reinaba sobre mí. El alcoholismo reinaba sobre mí. La adicción a sustancias reinaba sobre mí. Créame. ¿Cuántas veces traté de dejarlo? ¿Cuántas veces iba tal vez a un alcohólico anónimo, a una reunión que quisiera que simplemente quitar ese deseo dentro de mí? Pero déjeme decirle algo, era literalmente imposible. Tiene que venir el rey victorioso, que derrote literalmente ese enemigo imposible sobre nosotros. Y el texto bíblico nos empieza a mostrar a un rey David teniendo victoria sobre estos enemigos, hablando de la conquista de Jerusalén. Jerusalén literalmente se veía imposible de conquistarla. Pero tomó más que Dios ponga al rey que tenía que reinar sobre ellos para que ese enemigo sea destruido. Para que la ciudad que les pertenecía a ellos ahora sí sea parte de ellos. Podemos reconocer ahora sí nosotros también a Jesús como ese rey que Dios ha preparado para que pueda tener victoria sobre nuestros enemigos imposibles. Pero no solamente eso, sino que se dieron cuenta que tuvo esta victoria, pero que los de afuera también reconocían que David era el verdadero rey y le mandaron todo esto. De hecho, cuando nosotros vemos cedro, tal vez para nosotros no signifique tanto, pero ese material solo se usaba para templos o se usaba para palacios. Era como lo top de lo top. Y el rey de ese lugar, esa nación, era la número 1 en tecnología. O sea, no cualquier persona le dijo a David, tú eres el verdadero rey. Literalmente, una potencia pone los ojos sobre Israel, una nación pequeña, y dice, ahora sí está el verdadero rey. Y cuando yo miro de esa forma, pienso igual en Jesús. Miren lo que el Salmo 72, hablando de Jesús en futuro, dice así, los reyes, Salmo 72, verso 10 al 11. Los reyes de Tarsi y de las costas traerán presentes, los reyes de Seba ofrecerán dones, todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones se servirán. ¿Y saben qué? ¿Cuántos saben los nombres de los reyes magos? Le estoy tomando. Nadie se lo sabe, muy bien. Pero es increíble cómo estos magos de Oriente toman un tiempo de viaje porque miran la estrella que reposaba sobre aquel que vendría a reinar en el mundo, la eternidad, aquel Salvador del mundo. Y estos hombres viajaron porque sabían que ya había llegado el rey verdadero. Entonces no puedo dejar sino de pensar en Jesús. Porque, queridos amigos, miren, el tiempo pasa rápido. ¿Tienen idea lo rápido que pasa? Yo hace 2 semanas cumplí 42 años y me siento de 15, de 20, no sé, me siento con la agilidad de poder hacer. No siento que el tiempo haya pasado tan rápido, pero pasa. Tengo una hija que acaba de cumplir 17 años y a mí mismo es mayor de edad. ¿En qué tiempo pasó todo esto? Y vaya que me he equivocado. Si yo pudiera retroceder el tiempo y que alguien me enseñe a reconocer quién tiene que reinar sobre mi vida, quisiera prestarle atención. Y tal vez ese día es hoy para usted. Porque no podemos llegar a reconocer quién es el verdadero rey que debe gobernar sobre nosotros si primero no nos equivocamos. Y reconocemos que, vaya, dejé gobernar a mis sentimientos, a mis pasiones, a mis deseos, a la avaricia, a la mentira. Todo eso estaba gobernando, pero ¿a dónde me ha traído? Necesito reconocer al rey que debe gobernar sobre mí. Por eso hemos visto, en este caso, el testimonio de los antiguos. Uno que se identifique plenamente con ellos, que sienta lo mismo que yo siento. Y ahora cuando nosotros empezamos a observar aquí,
es alguien que tiene que tener una designación divina. Tiene que ser alguien con una autoridad que venza y traiga victoria sobre los enemigos imposibles de nosotros. Pero aun que los de afuera reconozcan quién es nuestro rey, quién es Jesús. Pero no queda ahí. Queda algo interesante como un tercer punto. La dependencia divina que tenía el rey. Hay ahora dos batallas contra, en cambio, otros feos. ¿Se acuerdan que eran jebuseos, filisteos? Acá están los segundos feos. ¿Por qué yo digo feo y mira a la persona que está al lado? No haga eso, por favor. Una broma. Vamos a ver dependencia sobre este rey. Dos batallas contra los mismos enemigos. Y me encanta porque la primera nos va a mostrar dependencia sobre la dirección que Dios le otorga. Y la segunda batalla, en cambio, vamos a comprender la fortaleza que él obtiene en quien lo está direccionando. En la primera, nosotros vamos a ver dependencia de Dios en la vida de David. Porque David se dieron cuenta que él consultó a Dios antes de salir a la batalla. Sí se dieron cuenta de eso, ¿verdad? Saúl no era así. El rey anterior no era así. El rey Saúl no consultaba al Señor. Era un hombre independiente, autónomo de Dios, y por eso él sufre estos grandes desastres. Pero no así David. Él se muestra dependiente de Dios, consulta a Dios. Y por eso, en cambio, él obtiene estas grandes victorias. Queridos amigos, el rey que prepara a Dios siempre se va a mostrar dependiente de la dirección de Dios. Pero no solamente eso, sino que, en cambio, la segunda batalla es más interesante aún. Porque ya vimos que es dependiente de la dirección de Dios. En la primera él sale y los arrasa con todo. Pero en la segunda Dios le dice, no salgas. Los vas a rodear y vas a esperar. Yo no sé cuántos sufren de impaciencia, pero yo no sé si hubiera podido hacer eso. Yo si hubiera dicho, Señor, pero si soy el rey, aquí yo como Sansón voy a ir. Me hubieran devuelto en ambulancia. Dios le dice algo tan increíble. Si usted regresa conmigo al texto. Verso 22. Se piensa que durante estas dos guerras hay un año de espera, por si acaso. Es un año interesante. Verso 22, miren lo que dice la segunda guerra. Los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaín. Verso 23. Y consultando David a Jehová, él le respondió, no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Estos eran unos árboles. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás. ¿Saben lo que significa esto? Las balsameras eran unos árboles. Y cuando el viento pasaba justamente por las hojas de estos árboles, hacían un pequeño silbido. Un shh. Literalmente Dios le está diciendo, no subas, rodéalos, vas a salir al frente, pero cuando escuches el sonido del viento. Yo creo que voy a usar esto con mis hijos cuando me pidan permiso. Y me digan, te voy a dar permiso cuando escuches al viento sonar. Literalmente, el Señor le está diciendo, cuando escuches el sonido del viento por las hojas, un sonido tan delicado, o sea, uno tiene que estar en total silencio para escuchar que el viento pasa por unas hojas. Tratemos de hacer el ejercicio ahora, ¿ya? Démonos unos media hora para escuchar al viento. No. Pero tenía que estar reposado, tranquilo, sabiendo que Dios había salido primero que él a la batalla y a otorgarle en este sentido la victoria. Queridos amigos, nosotros empezamos a observar esta dependencia y la fortaleza que este hombre tenía que tener. Porque el rey que Dios había preparado se fortalece aún en esos pequeños detalles que Dios prepara. Es ahí donde haya fortaleza para actuar.
De hecho, esta palabra del verso número 24, cuando dice, cuando oigas el ruido como de marcha por las copas esbalsameras, entonces te moverás. Literalmente, la traducción en la King James es una versión en el inglés, yo la puedo traducir en el español, es cuando tú escuches al viento sonar, tú te vas a animar, vas a cobrar ánimo y determinadamente vas a salir a la batalla y vas a vencer. Y yo ahí encontré una aplicación personal antes de entrar a mirar a nuestro Señor como este rey. En la fortaleza, cuando debemos de fortalecernos cuando vemos a Dios actuar. Miren, yo les había comentado que habíamos tenido 2 viajes, 2 semanas que tuvimos que ausentarnos de la iglesia. La primera semana conocimos la iglesia Alianza de Manglar Alto. Conocimos a su pastor, porque vamos a hacer allá, si Dios lo permite, el campamento de los adolescentes. Y cuando vimos al pastor, al principio estaba así un poco como, ¿quiénes son? Bueno, ya Francisco había llamado, pero como íbamos en 2 carros negros y salimos Francisco y yo y no andábamos vestidos así, sino con BBD, camisa así, entonces dijo como que ¿quién era? No, esa es broma. No, ¿saben qué? Lo interesante fue que al conversar con él, la iglesia de Manglar Alto es una iglesia pequeña, pero usted entra y usted ve el templo extremadamente bien cuidado. Entonces dijimos, va a ser una iglesia bonita, donde va la gente y todo. Pero la realidad no era eso. Después de la pandemia, la mitad de su congregación literalmente dejó de ir. Y cuando hablamos y tienen líderes y esto, no los tienen. Él es un hombre que se dedica a la albañilería y sirve como pastor en una iglesia. Qué difícil tiene que ser eso. Y cuando empezó a contar esto, usted veía los ojos de ese hombre cómo se ponían. Empezaban a llenarse de lágrimas. La verdad fue tan fuerte que no las dejó salir. Pero una de sus frases fue, el día de ayer estaba orando para que Dios me respondiera y me mostrara qué tengo que hacer. Y hoy ustedes llegaron. Entonces, si uno mira eso, debe cobrar ánimo de parte y parte. Él, porque de alguna forma Dios nos ha movido a conocer un poco más la realidad de una iglesia, hermana. Y no podemos quedarnos sin hacer nada. Tenemos que hacer algo, debemos de orar, tenemos que actuar. Ya estamos conversando para ver qué se puede hacer, a quiénes podemos enviar, cómo podemos ayudar, cómo podemos extendernos hacia allá. Pero esa fue su frase. Ahora, la semana pasada, en cambio, conocimos la iglesia Alianza de Piñas. Y cuando estuvimos ahí, exactamente igual. Una iglesia bonita, que usted la ve bien cuidada, estaban ahí los hermanos, tienen un tiempo al principio de oración, de estudio, muy lindo todo, muy lindo. Cuando nosotros vamos, nunca nos identificamos, sino que vamos y nos sentamos ahí. Entonces no habíamos dicho que éramos sirvientes aquí, servidores en Guayaquil, nada. Pero una de las hermanas se acerca también a mi cuñada. Y mi cuñada me cuenta, Javier, hay que orar por esta iglesia. ¿Qué pasó? Esta iglesia perdió su pastor hace 7 meses atrás. ¿Yo qué? 7 meses sin pastor. Y tienen que uno el otro ayudarse y ver cómo llevan a cabo hasta que puedan tener un pastor que guíe. Pero cuando nosotros vamos y consultamos esto, ahí sí me presenté y él me dice, no solamente es un pastor el que se ha muerto, son 2 pastores los que se han muerto. Esta iglesia es que usted la ve y tiene una linda estructura, se ve que ha pasado algo muy bonito en ese lugar. Y el primer pastor muere. Pasaron un tiempo sin pastor y Dios trae un joven que empezó a levantar la obra. Pero este joven lamentablemente cae con leucemia y muere. Y se quedaron así mismos. Pero lo que nos llamó la atención fue la misma frase. El día de ayer, eso fue lo que dijo la señora. El día de ayer estuve orando, pidiéndole a Dios que me mostrara algo nuevo para la iglesia. Y ustedes el día de hoy llegan. Miren, uno nunca puede tener en su corazón que uno es, no sé, pues un ungido, algo que parece lo más tonto y ridículo en un hombre que se piensa así. Pero si Dios nos da ese conocimiento del dolor de lo que está pasando en nuestra iglesia y no movernos a hacer algo, que algo mal está pasando en nosotros.
No sé, realmente no les puedo decir, el Señor me ha mostrado, me ha dicho, hay que hacer esto, hay que movernos, no. Pero podemos comenzar orando por ellos, preparándonos. Si vemos que estas iglesias pequeñas sufren así, ¿cuántas otras iglesias no son? Pueden pasar lo mismo. La alianza nomás son más de 300 iglesias a nivel nacional. Pero lo que me llamó la atención fue lo que ella dijo, la mujer en la segunda iglesia. Yo le comenté, pero venga, va a haber para esto asamblea de la alianza nacionalmente en Cuenca esta semana. Digo, venga, acá vamos a estar sus hermanos. Veamos qué podemos resolver como alianza en general, cómo lo podemos ayudar. Y la hermana cobró ánimo, porque era la secretaria de Aqueonisa. No recuerdo, mi amor, pero usted me podrá después desmentir. Pero tanto el pastor como la hermana cobraron ánimo ante una respuesta simple de Dios. Queridos amigos, cuando nosotros tenemos que, en este caso, observar quién debe reinar en nuestra vida, tenemos que ver a alguien que sepa depender de la voluntad del Padre y que se fortalezca en la voluntad del Padre. Y nosotros vemos eso justamente en Jesús, en su dependencia al Padre, en esa perfecta comunión de Jesús con el Padre, la dependencia de Jesús en la oración, de la dependencia de Jesús en las palabras del Padre, la dependencia de Jesús en la voluntad del Padre. Al punto de que cuando Jesús tenía que ir a la cruz a entregar su vida por la salvación de nosotros, Jesús dijo la siguiente frase: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Queridos amigos, el texto del día de hoy nos está enseñando a reconocer quién debe ser el rey que gobierne sobre nuestra vida. Y hemos visto el testimonio de los antiguos, la confirmación divina, la dependencia que tiene que tener este rey. Pero ahí viene una tentación en nosotros como una aplicación. Es decir, wow, como he aprendido todo esto, entonces voy a mirar quién es así para que Diosito me entregue un presidente así para mi país. Como quisiera uno, como el del Salvador, para que venga acá. Esa es la tentación número uno cuando nosotros nos fijamos en los gobernantes y nos fijamos en nuestras ciudades y en nuestro país, y es lo primero que viene hacia nosotros. Tiene que ser uno que sí, que hable como nosotros, tiene que ser uno que se lo vea victorioso en todo, que sea religioso, amante de Dios. Queridos amigos, pero Dios no está apuntando a algo terrenal. Dios está apuntando literalmente a algo mejor y mayor para nosotros. No es tanto quien gobierne este mundo. Sí hay que orar por nuestros gobernantes, pero yo creo que principalmente Dios está preocupado de quién está gobernando su vida. No el Ecuador. Es en nuestro corazón, es en nosotros. Queridos amigos, ¿notaron algo interesante? Notaron que Israel se muestra en este capítulo imparable, sus enemigos son derrotados, toman esas ciudades que les correspondían, ahora ya no son simplemente nómadas, son una nación y una nación reconocida. Pero notaron algo interesante, que esto llegó y se hizo una realidad en su vida cuando el rey verdadero estaba gobernando sobre ellos. Pero aquí viene una preocupación en mí. Porque no nos podemos quedar solamente con reconocer quién es el verdadero rey. Porque mucha gente puede reconocer quién es Jesús, de dónde vino, dónde nació. No solamente reconocer quién es el verdadero rey, sino el punto está en dejar que ese verdadero rey gobierne sobre nosotros, sobre nuestra voluntad y sobre nuestro corazón. Fue en el momento de este capítulo de que ellos reconocieron, pero entraron en pacto con David. Le dijeron a David: tú tienes que gobernar sobre nosotros. Dios lo ha dicho, Dios lo ha mostrado, lo reconocemos, pero ahora sí, ya no va a ser un hijo de Saúl el que tiene que gobernar. Tú tienes que gobernar, porque así Dios lo ha estipulado. Queridos amigos, la pregunta es: ¿qué es dejar que el verdadero rey gobierne sobre nosotros? ¿Cómo podemos venir a esto?
dejar que Jesús realmente gobierne sobre tu vida. Lo primero es saber que te equivocaste al dejar gobernar tus pasiones, tus deseos, tus voluntades sobre tu corazón. ¿Te acuerdas que te decía que es imposible llegar al conocimiento del verdadero rey si no ha pasado el rey equivocado sobre nosotros? Dejar que Jesús gobierne, dejar que el verdadero rey gobierne, empieza por reconocer que este rey que está gobernando en el corazón, en el mío y en mi mente, tiene que salir ya de mi vida. Dejar que Él gobierne es eso, saber, reconocer, arrepentirme. Pero dejar que Él gobierne también es reconocer que Él es el rey que ha preparado para que gobierne mi vida. ¿Se acuerdan el testimonio de los antiguos cuando dijeron, hueso tuyo somos, carne tuya somos? Porque ese rey tenía que identificarse. Jesús, el verdadero rey que Dios ha preparado para que gobierne tu vida, se identifica plenamente contigo. Por eso se hizo hombre. Porque Él sí conoce lo que significa ser tentado. Porque Él sí conoce el dolor de la traición. Porque Él sí conoce lo que significa dejar y ser abandonado. ¿Quién más que Jesús? Porque Dios ha hecho de Jesús el rey que debe gobernar nuestra vida. Reconociendo nosotros que nos hemos equivocado, reconociendo que Él mismo se identifica con nosotros, reconociendo que Cristo es el único que puede traer esas victorias ante los enemigos imposibles. Jesús derrotó a todo poder del pecado sobre el hombre. Jesús derrotó todo el poder de la muerte que había sobre el hombre. Eso ya ha sido derrotado. Por eso usted y yo debemos reconocer, para que Él venga a gobernar nuestra vida, cuán dependientes de su dirección somos y cuánto debemos fortalecernos en Él. Queridos amigos, no solo basta con reconocer. Israel reconoce a David, sabía su origen, sabía sus victorias, sabía que Dios había determinado que Él sea el rey. Israel vive una época oscura, derrotista y sometida a la voluntad de sus enemigos porque tenían al rey equivocado. Y en el hombre es exactamente igual. Sabemos el origen de Jesús, sabemos el nacimiento de Jesús. Hace poco usted no lo celebró, yo lo vi vestido de rojo y verde. Sabemos todo acerca de Jesús, su origen, nacimiento, que hace milagros, que venció a la muerte, que resucitó al tercer día, que Él es el verdadero rey. Pero queridos amigos, es una realidad que Jesús reina, gobierna sobre ti. ¿Es eso una verdad? Porque no basta solo con reconocerlo. Es decirle, Señor, ven, me he equivocado. He gobernado yo sobre mí. Yo quiero que hoy gobiernes tú sobre mi vida. Yo quiero terminar con algo. Estuve pidiendo que me ayuden con un himno sobre Jesús reinando sobre nuestra vida. No logramos encontrarlo, pero hoy me voy a estrenar no como himnista, sino como algo que se me salió y lo escribí. Y quiero cerrar con este pensamiento. Cristo sé mi Rey. En mi vida conocí lo que es la destrucción, lo que es soledad sin consolación. Y eso pasó en mi vida anterior porque el Rey de mi vida era mi corazón. Conocí de Jesús, te conocí a ti, pero las riendas de mi vida yo nunca te di. Hoy reconozco cuán torpe fui yo y reconocer mis errores hoy me llevan a ti. Jesús, hoy te pido no solo reconocerte, sino que seas tú mi Rey y mi fuerte. Toma, Señor, mi corazón, mi vida entera te entrego yo hoy. Reconozco, Señor, que soy pecador y necesito urgente de un Salvador. Las riendas de mi vida te entrego yo hoy y en las sendas que me guíes, tranquilo, yo voy. Vamos a orar.